es endometrioma y reproducción. Esas son las preguntas que queremos responder durante esta charla. 4 preguntas. Daremos comienzo entonces. ¿Será que el endometrioma afecta la fertilidad? Para responder estas 4 preguntas hicimos una búsqueda importante donde utilizamos el grupo Cochrane durante este año de revisiones, el Consenso Mundial de Endometriosis del 2017, el update de endometrioma y fertilidad de la Sociedad Colombiana, perdón, de la Sociedad de la revista Ginecología Escandinava, el Royal College del 2017 también, y que a propósito habla de endometrioma y fertilidad, la parte quirúrgica, las guías de las ERS que nunca nos pueden faltar, que básicamente su fortaleza es endometriosis, y otros artículos de interés pues que básicamente tienen que ver con nuestro tema. Para todos es claro entonces que el tejido endometrial fuera del endometrio implica hablar de endometriosis, que tenemos una división de superficial y profunda y que la diferencia son los 5 milímetros en profundidad, que en el endometrioma implica pues tejido endometrial dentro del ovario, y que es muy frecuente en pacientes con endometriosis en general tener endometrioma, que un porcentaje de pacientes con infertilidad tienen endometriomas, y que cuando llevamos nuestros pacientes a las técnicas de reproducción asistida, muchas de ellas nos encontramos con endometriomas de diferentes tamaños y ubicaciones. Y dentro de la causa y fisiopatología de este endometrioma, pues aquí encontramos las 3 más importantes: la invaginación de la corteza ovárica secundaria a unos implantes superficiales, la metaplasia del epitelio celómico que existe en general con todas las teorías de endometriosis en general, y la transformación de los quistes funcionales que hay a nivel del ovario y se convierten en endometriomas. Sabemos que existen múltiples ubicaciones de la endometriosis, pero nuestro tema principal es el endometrioma, y vemos que ocupa un porcentaje importante, y un 30% por lo menos puede estar acompañado de endometriosis infiltrativa o endometriosis profunda. ¿Qué sabemos de esta endometriosis en general? Muy sencillo: inflamatoria, crónica, recurrente, progresiva, hormonodependiente, y la palabra clave, fertilidad y endometrioma, que a su vez juega un papel importante en la edad y se nos convierte en un dilema tomar decisiones de las conductas acertadas, porque esto no es como un protocolo que se cumpla, sino que definitivamente tenemos que personalizar no solo a la mujer, sino a la pareja, porque estamos hablando de parejas con una infertilidad, donde el factor masculino también está presente. Y hablando de endometrioma, podríamos tener diferentes enfoques, tanto médico, quirúrgico, técnicas de reproducción asistida o una mezcla de todas las anteriores. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre la palabra individualizar o personalizar. Este endometrioma también tiene unas implicaciones en la cercanía, afecta todo lo que está en la anatomía cercana, daña la parte de ubicación anatómica y da síndromes adherenciales y reacciones locales que son importantes porque se convierten en un evento adverso en la fertilidad de la mujer y por su ubicación local como tal. Hay un factor inmunológico fuerte, también importante. Está la receptividad endometrial, que está implicada en alteraciones de la implantación y que muchas veces en infertilidad nos toca hacer procesos adicionales de reproducción, como son estudios del mapa genético del endometrio con pruebas especiales que se llaman ERA, prueba de receptividad endometrial, porque muchas veces estos endometriomas nos afectan esta implantación. También encontramos una alteración en el ovocito, alteración en el número, alteración en la calidad, alteración en el embrión, y todo esto desarrollado a través de una apoptosis o una muerte celular que se ha evidenciado en múltiples estudios. La reserva ovárica se afecta, la parte de la ovulación también se ve afectada porque muchas veces necesitamos altas dosis de medicamentos o medicamentos por más días, es decir, si normalmente hacemos una estimulación por 5, 6, 7 días, podemos gastarnos 8, 10, 12 días en una estimulación ovárica a expensas de un problema importante como es el endometrioma. Y cuando hacemos nuestras captaciones, pues también nos da dificultad, lo vamos viendo en el transcurso de la charla, básicamente por los tamaños y ubicaciones de los endometriomas, que podrían ser no tan fácil una captación, que realmente es sencilla, no es compleja de realizar.
Pero a nivel de la estructura íntima, el ovario, pues vemos que se liberan una serie de toxinas, y estas toxinas como tal, entonces incrementan el estrés oxidativo, incrementan la fibrosis local del ovario, alteran la corteza ovárica y reducen finalmente nuestra esencia, los folículos, los ovocitos, lo que hay al interior de cada folículo de este líquido, y encontramos generalmente un ovocito con algún tipo de problemas. Y adicionalmente a eso se perpetúa una respuesta inflamatoria, inmunológica, crónica, que va en detrimento, en última instancia, de la célula, el interior de la célula, con cambios de degeneración, apoptosis, muerte y trastornos del DNA. Aquí tenemos una evaluación un poquito más detallada de un artículo más reciente, y le siguen apuntando. Esto es lo que se encuentra después de un estudio de por lo menos 10 años de este grupo de trabajo, donde estos ROS están aumentados también la parte del hierro hasta 50, 100, 200, hay estudios hasta 1000 veces del hierro, y este hierro es tóxico para el ovario y para el folículo. Me faltó aquí contarles que la hormona antimulleriana, que tanto la pedimos, también se ve afectada. La hormona antimulleriana es la que nos da esta información de los últimos 3 a 6 meses de cómo se va a comportar la paciente cuando vamos a hacer un proceso de reproducción, y cómo encontramos esa reserva ovárica. Pues en estas pacientes con endometrioma, desafortunadamente, también la hormona antimulleriana está afectada y está disminuida. Detrás de este proceso también encontramos una alteración de esas proteínas, y son proteínas específicas que son la ubiquitina, la proteína C y la anexina, que finalmente se traducen en la destrucción celular y la muerte celular, con apoptosis, necrosis y alteraciones del ADN y la genética. Y de pronto un poco más visible desde una evaluación ecográfica, pues aquí encontramos un resumen que podemos ver. Los porcentajes de evolución espontánea inducida se presentan, pero en menor porcentaje. También encontramos menor número de folículos en los conteos, y cuando hacemos las captaciones, el número de ovocitos maduros también puede estar disminuido, es decir, ovocitos en metafase 2, que son los que realmente utilizamos cuando hacemos los procesos de fertilización in vitro o ICSI. Mayor tiempo de medicamento, mayores dosis, y se puede ver alterado de algún grado, de alguna manera, todo lo que es fertilización, implantación o el embarazo como tal. Por lo tanto, la primera pregunta: ¿el endometrioma afecta la fertilidad? Y la respuesta es un sí contundente. Hay diferentes grados, diferentes maneras, de una manera directa o indirecta, pero definitivamente sí afecta el ovario, sí afecta la reproducción. Siguiendo con la pregunta, ¿justifica el manejo médico? ¿Qué les puedo decir del manejo médico? Cuando se hace esta revisión, realmente no son muchos los artículos aportantes. Trae como una representación como importante de los que, digamos, son más aportantes en la trayectoria de lo que se maneja en endometrioma y manejo médico. Y les puedo hacer este resumen que del 2009 el doctor Benagli y colaboradores en el Human presentan un reporte con 70 pacientes a las cuales se les hizo un seguimiento de su población, y miraron qué pasaba en pacientes que tenían endometrioma y no tenían endometrioma, y encontraron que el porcentaje de evolución espontáneo pues fue mayor en las pacientes que no tenían el endometrioma de base. Otro artículo importante del 2010, ya con 239 pacientes y hablando de cistectomía. Estas pacientes se les hizo su cistectomía laparoscópica y les hicieron un seguimiento durante 2 años, y en esos 2 años les dieron anticonceptivos como manejo médico, como muchas veces los hacemos como de rutina en nuestra práctica diaria, y evaluar básicamente lo importante: recurrencia. ¿Qué pasa con la recurrencia? Los pacientes que utilizaron anticonceptivos continuos, la recurrencia fue más baja, pero aquellos que no utilizaron anticonceptivos en el transcurso de esos 2 años, pues la recurrencia fue mayor. Entonces digamos que la parte del manejo farmacológico depende de lo que le estemos apuntando, pero es un apoyo importante a tener en cuenta. Posteriormente, en el 2015, hay otro artículo importante del Dr. Leone y colaboradores
con 244 pacientes, y lo que ellos querían era ver qué pasaba con pacientes que se les diagnosticó que tenían un endometrioma, de pronto hasta de manera incidental, que este endometrioma tuviera un tamaño menor de 5 centímetros, y qué pasaba. Pues encontraron que en esos primeros 6 meses el porcentaje de ovulación se encontró casi en la mitad, ¿cierto? Durante esos 6 meses de seguimiento. Y cuando evaluaron las que tenían endometrioma y no endometrioma, digamos que la diferencia no fue estadísticamente significativa, es decir, se presentó ovulación tanto en el lado donde había endometrioma como en aquellas que no tenían endometrioma. Y si seguimos con la historia, aquí tenemos el 2014 el grupo Cochrane, y lo que quisieron resaltar es la importancia de utilizar algún tipo de medicamentos como los análogos de la GnRH, porque permiten mejor respuesta, mejor número de ovocitos captados, pero no había pues diferencia en el número de porcentaje, en el porcentaje pues, de embarazo, pero encontraron al menos una mayor respuesta, aunque el porcentaje de embarazo no tuvo diferencias estadísticamente significativas. Y las guías europeas del 2014 pues concluyen de una manera muy práctica y sencilla. Pues si tienes pacientes con infertilidad, ¿para qué le vas a dar tratamiento anticonceptivo o medicamentos similares que para prepararse para buscar la fertilidad y poner en reposo el ovario? No, paciente que tenga infertilidad y tenga endometrioma y quiera quedar en embarazo, pues la idea es buscar el embarazo, pero no tenemos que hacer ese tipo de prevenciones con anticonceptivos, que es lo que más promueven en la literatura. Y de pronto esta revisión, que es del 2015, son controversias realmente en el en el endometrioma, porque a veces no es fácil conciliar qué es lo mejor, y por eso van a ver que, repito, hay que personalizar las pacientes y las familias. Entonces, después de una cistectomía, si no vamos a buscar fertilidad, debemos hacer un manejo farmacológico para evitar que hayan recaídas tempranas. Pero si vamos a buscar fertilidad, debemos buscar medicamentos que nos ayuden a lograr el embarazo de diferentes maneras, o utilizar un análogo que en ese momento, cuando es una técnica de reproducción asistida, sí nos puede beneficiar, o por el contrario, utilizar medicamentos que nos ayuden a hacer una estimulación ovárica controlada, o una estimulación ovárica controlada más inseminación, o una estimulación ovárica y pensar en técnicas de reproducción asistida, ya sea la fertilización in vitro o un ICSI, pues estamos hablando de un factor masculino importante, o por otros factores que no son el objetivo pues, de la charla. Por lo tanto, ¿justifica el manejo médico? Entonces tenemos que responder que sí, y depende si estamos buscando fertilidad o no, y para eso hay medicamentos, para un escenario o para el otro escenario. La siguiente pregunta: ¿cuándo realizar cirugía y qué cirugía realizar? Pues para responder esta pregunta, entonces la tenemos que dividir en dos partes, y digamos que lo más contundente en estos últimos 13 años, pues estas guías siempre nos han acompañado, porque la endometriosis y las guías de las R son muy importantes, porque siempre han estado a la vanguardia en dar las mejores propuestas para el enfoque y manejo integral del paciente con endometriosis. En este caso estamos hablando que pacientes, para ellos, para la época, para el 2005, pues se recomienda la cirugía, y en endometriomas que sean mayores de 4 centímetros, pensando en hacer un estudio histológico y pensando también en la parte de mejorar la respuesta ovárica. Pero si avanzamos un poco, bueno, un poco son casi 10 años, porque en ese trayecto no hay mucha diferencia importante como que justifique presentarlas. Estas guías ya en 2014, con el mismo grupo, digamos que dieron un pasito más allá. ¿Y qué dicen? En la revisión de toda la literatura para ese momento, para el 2014, endometriomas mayores de 3 centímetros, no hay evidencia que la cistectomía previa a las técnicas de reproducción asistida aumente el porcentaje de embarazo, con una evidencia importante, contundente A. Por lo tanto, con eso aprendimos que ya no tenemos que operar todos los endometriomas. Eso no es de hoy, probablemente muchos ya lo vienen haciendo, otros lo estaremos aprendiendo, pero endometrioma visto no es igual a endometrioma operado. ¿Listo? Y solo realizar la cistectomía, esta palabra es clave, solo se hace la cistectomía si hay dolor. Paciente con endometrioma sintomática, el escenario se implica en un porcentaje importante pensar en cirugía.
Y la otra, pues es lo que hacemos nosotros pues con frecuencia, los que trabajamos en reproducción, pues las punciones, las captaciones, y cuando hacemos la evaluación ecográfica para empezar una estimulación, pues vemos que de pronto ese endometrioma no va a ser el más colaborador y tendríamos que pensar ahí hacer de pronto un proceso. Estos son guías pues, de práctica ya de consenso de expertos, y aquí juega muy importante individualizar. Esto es del grupo de italianos que también trabajan mucho en endometriosis para el 2014 y tenían ellos muy claro lo que tenemos hoy actualizado también, es decir, el endometrioma afecta a la corteza ovárica y hay que tomar decisiones para dónde vamos con estos pacientes. Y lo más importante para ellos también, la palabra clave era excisión, es decir, hay que sacar el endometrioma y tener en cuenta estos otros factores como son la parte de la fertilidad, los síntomas dolorosos y lo que implica no solamente el endometrioma como tal, porque no es un ente aparte, sino que es integrado en un contexto de una mujer y con otras patologías de base, como puede ser una endometriosis infiltrativa profunda, que puede alterar su calidad de vida. Entonces debemos escuchar a las pacientes, escuchar a la pareja, tomar decisiones en conjunto. Y este update del 2015 también es muy práctico y muy concreto. Y si ustedes ven, todo está enfocado como a lo mismo, es decir, ¿a quién operar? Entonces, mujeres que estén sintomáticas, es decir, nuevamente el dolor está como primera escala para tomar estas decisiones. Es importante que haya una buena reserva ovárica, porque si tenemos 2 folículos y un endometrioma, ¿qué estamos pensando? Pues, ¿qué vamos a hacer? Esa paciente ya no nos quiere una oportunidad importante para pensar en estos procesos. Pero si esa paciente tiene 2 folículos, como caso hipotético, y está sintomática, pues tendríamos que tratarle su parte del dolor y su calidad de vida, pero básicamente teníamos que pensar en un in vitro. Pues pacientes sintomáticas con buena reserva, esto es como el ideal, que sea de un solo lado, con un riesgo de malignidad que tú lo puedes estar sospechando, y no estamos pensando en una técnica de reproducción asistida, nos iríamos por cirugía. Y el complemento serían pues las pacientes de mayor edad con baja reserva, pensaríamos en un in vitro, por lo que estábamos hablando. Esta revisión de las clínicas de Norteamérica también del 2015 pues nos dan una aproximación importante. Para resumirles acá, nos vamos a concentrar entonces en endometriomas, ¿cierto? Endometriomas mayores de 4 centímetros, ellos aquí se comprometen a 4 centímetros, pero créanme que no hay revisiones que nos digan es que este es el punto de corte. La mayoría de pronto dicen más de 4 centímetros, uno que otro artículo habla mayores de 6 centímetros, pero ya saben, no es el tamaño, sino el síntoma de dolor. Pero digamos que para el grupo de la decisión que ellos hicieron en este algoritmo, endometrioma mayores de 4 centímetros, pensar en la laparoscopia y de ahí decidir, aquí ya sí es personalizado, o me voy por una estimulación ovárica controlada, o me voy por una estimulación ovárica y una inseminación, por ejemplo, o me voy para una fertilización in vitro o ICSI, dependiendo del caso. Pero si son endometriomas casuales, pequeños, muy pequeños, y los vemos y no está pasando pues como nada, en primera instancia ser consecuentes, y no es igual a fertilidad, sino que también podríamos darle la oportunidad de que se embarace en el transcurso de esos 4 o 6 meses, teniendo en cuenta el factor de edad como algo importante. No le voy a decir embarácese en estos 6 meses a la que tiene 40 años, porque estamos perdiendo tiempo supremamente valioso. Por eso el factor de edad también aquí juega un papel importante. Entonces ya no solo es el dolor, sino que también la edad nos va a servir para tomar esas decisiones trascendentales. Pero en un endometrioma pequeño, en una mujer, digamos, relativamente joven, con una reserva que todavía nos aguanta darnos una oportunidad, intentar, si no se logra, pues ahí sí pasaríamos a inductores de la ovulación, y luego las otras técnicas de reproducción, si es el contexto que nos toca, pues porque no se logró ese porcentaje de embarazo, porque sabemos que con inseminación los porcentajes de embarazo pues no son los más altos, pero es una oportunidad más que se le puede dar a la pareja, y en nuestra situación y en nuestro medio, donde los costos de lo que es fertilidad y las técnicas avanzadas de reproducción son bastante altas, entonces a veces es mejor ir escalonando y dándole la oportunidad para que ese grupo de pacientes quede en el porcentaje que se embarazan con tratamientos no complejos, sencillos, no costosos. Del 2017, lo que les decía ahorita del Royal College, ¿qué hacen ellos? Miren, controvertido. Entonces, a pesar que estamos en el 2017 y que les hice un recuento en el tiempo cómo se ha comportado, realmente no hay mucha la diferencia, o sea que todos tienen esa tendencia a, excepto lo de la cirugía. Pero
A pesar de que tú hagas la cirugía, que tú hagas esa cistectomía muy bien hecha en manos del más experto, siempre habrá de base un proceso inflamatorio y una reacción molecular que muchos autores interrogan y dicen, es posible que este proceso se perpetúe y que a veces hacer la cistectomía pues puede que mejore el dolor, pero el daño que está haciendo al interior de ese ovario y estructuras alrededor va a seguir presente en algún grado. También lo que implica pues pérdida de la reserva ovárica en un porcentaje o en un porcentaje muy raro, pero pudiera existir, pues de destruir un ovario y terminar en una ovarectomía en una paciente sangrando, y pues uno podría pues como desesperarse quien esté realizando la cirugía y cometer de pronto errores, o era lo que había para hacer y no más se tocaba hacerla. Entonces esta cirugía se vuelve controvertida también pues porque disminuimos la cantidad de estos folículos con ovocitos, se nos altera la hormona antimuleriana, que ya lo habíamos dicho previamente. Hay muchos estudios ya digamos contundentes cómo la reserva ovárica se disminuye y se muestra a través de la muleriana. Hiciste la cistectomía y en los primeros 4, 6, 12 meses está bajita, y después del año hasta los 18 meses se recupera un poco, pero nunca llega a ser normal, es decir, siempre queda alterada un poco esta reserva. Y vuelve y juega, personalizada, ojo con el dolor, con el tamaño y el riesgo de malignidad, que yo pienso que lo van poniendo pues como por rutina, porque sabemos que es muy bajo, es del 1% o menos, y que en el transcurso de años y años y años pareciera ser que lo máximo que se aumenta es a un 2%, pero que lo debemos tener siempre en cuenta en pacientes pues, que ustedes consideren desde la clínica, desde el laboratorio, desde la evaluación ecográfica, con el personal de apoyo pues, para ecografías muy bien hechas. Y muy importante, la experticia, es decir, la persona que opere, que tenga la tranquilidad que lo que está haciendo lo sabe hacer y lo está haciendo bien hecho. Entonces, la idea es que es poco relevante estar pensando en cirugía, pues porque cuando hacemos estas técnicas de reproducción, por lo menos el porcentaje de infección es muy bajo, la contaminación por líquido folicular también, y ya sabemos lo del riesgo de malignidad. ¿Qué cirugía hacer? Entonces, el grupo Cochrane pues, es muy bien claro, muy enfático, y la cistectomía es como lo ideal para tener un mejor resultado con relación a menor recurrencia, mejorar el dolor, mejor porcentaje de embarazo en pacientes que tienen algún grado de subfertilidad. Y el consenso también de endometriosis del 2014 nos dice, definitivamente entonces cuando hagamos la cistectomía, hacer la excisión más que ablación. ¿Por qué? Porque el porcentaje de embarazos también es mayor y el porcentaje de recurrencia es menor, es decir, todos hablando pues como en el mismo contexto, con una evidencia pues que es importante. Aquí está también el Human muy claro en su, digamos, su resumen final, donde dice, mujeres con infertilidad, realizar la excisión de la cápsula del endometrioma aumenta los porcentajes de embarazo. Entonces digamos que son frases muy claras, muy concretas, y nos están dando la información, ¿qué debemos hacer? Las guías NICE del 2017, muy también recién salido, y todos están en la misma tónica, cistectomía. Cistectomía aumenta los porcentajes de embarazo, tanto espontáneo como ayudados con estimulación ovárica, como lo decíamos ahorita. Y todos estos autores y muchos más, digamos que hay algunos representativos, otras opciones, ¿qué más podemos hacer? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Un drenaje, pero ya sabemos, puncionamos, abrimos un huequito, puncionamos, aspiramos, lavamos, pero la recurrencia es alta. Entonces uno dice, como que lo que hagamos, hagámoslo bien hecho. No solamente pues como drenar el endometrioma, porque ya sabemos a qué nos estamos, ¿cierto?, sometiendo, y nosotros somos la persona en que confían nuestros pacientes, ¿cierto? ¿Qué más hay? ¿O qué ha pasado? La quimioablación. Se manejó interleuquina por los años del 2010, dosis entre 600 y 3000 unidades. La razón de eso es porque se hicieron muchos estudios a nivel molecular y la interleuquina estaba baja, y encontraron que eso disminuía pues la recurrencia temprana de los endometriomas. También por los lados del 2012-14 el metotrexate se utilizó, se reportó en varios artículos. ¿Qué encontraron también? Pues se disminuía la recurrencia, y la recomendación era no quedar en embarazo en los próximos 6 meses, pues por lo que sabemos acerca del metotrexate. Y algo más reciente, que tampoco es como de hoy, pero sí tiene unas referencias
como un poco más actualizados, como vemos aquí del 2015, pues la escleroterapia, utilizar etanol, digamos que el volumen total de ese endometrioma, la mitad corresponde a utilizar el etanol a un 95%, lo dejaban, hacen un lavado del endometrio, de donde estaba el endometrioma, utilizan este etanol, la mitad del volumen de ese endometrioma, lo dejaban 10 minuticos, volvían a hacer el lavado y encontraron que también se disminuye el porcentaje de recurrencia en general. Pero ustedes observan, estas recurrencias son como muy relativas, como que poquito, pero como mucho. Entonces no ha sido como lo más contundente para decir, hagamos esto, como algo protocolizado en diferentes guías que se manejan, tanto las canadienses como las americanas, bueno, las europeas. Entonces, ¿hacia dónde vamos o en qué estamos de pronto hoy? Pues aspirar el endometrioma como otra alternativa y utilizar medicamentos, pero medicamentos que se quedan dentro de ese endometrioma, es decir, se hace la limpieza del endometrioma y es como poner un dispositivo tipo Mirena, pero no con el componente del Mirena, sino con dosis más pequeñas, por eso pues utilizan este nombre y corresponde más o menos a unos 14 del levonorgestrel, y parece que esta tendencia está cogiendo fuerza. Ahora, con relación a que la electricidad, la energía, el proceso en sí de la cirugía, pues hay un autor en especial, el doctor Lini, colaboradores del 2015, donde compararon utilizar bipolar, energía bipolar, utilizar sutura, y le están apostando un poco que si es necesario, pues mejor suturar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la reserva órica se conserva más, porque hay menos adherencias, porque la hormona antimuleriana está menos afectada, menos comprometida, y también el número de los folículos. Entonces son opciones que, digamos, hay que tenerlas en cuenta, porque podrían en algún momento estar a favor de conservar un ovario y lo que implica pues la reproducción. El doctor Donés tiene un artículo que no es tan actualizado, es del 2015, donde dice hacer la excisión y coagular puntualmente el lugar donde estaba el lecho de endometrioma, y según su estudio único, que es muy referenciado en general en los artículos que están hablando de cirugía, pareciera ser que, pues, como promoverlo, es decir, sea cuidadoso con la cirugía que hace, haga una cistectomía bien hecha, no abuse de la extracción de la cápsula hasta donde le permita hacer este proceso, y coagule en el punto específico. Es decir, son muchos procesos de hacer una cistectomía, pero lo importante es hacerla bien hecha. Entonces, ¿cuándo realizar la cirugía y qué cirugía realizar? Pues nos queda muy claro, realizarla en pacientes sintomáticas, con dolor, cuando los procesos de captación nos puedan dar dificultad, cuando tengamos una posibilidad de una reserva ovárica importante y en pacientes sintomáticas. ¿Y qué cirugía? Pues ya sabemos, en todo el consenso en general, la excisión es la que manda como la parada. Por último, ¿cuál es el efecto del endometrioma en las técnicas de reproducción asistida? Como me gusta el historial, pero no antiguo, sino digamos de los últimos años, podemos mirar que el grupo Cochrane, que también nos ha servido de referencia, ¿qué pasa con esto? Pues al tener pacientes con endometrioma, baja respuesta a la estimulación ovárica y menor número de ovocitos maduros, es decir, en metafase 2. Es decir, el impacto del endometrioma en las técnicas de reproducción asistida, definitivamente algo se ve afectado. Para el 2012, el grupo americano de fertilidad, entonces, miren, la palabra también controvertido. A veces después de hacer todas estas revisiones no alcanzan a decir solamente es esto, sino que existe la palabra depende, y vuelve y juega, personalizar a las familias. De pronto, uno de los trabajos más emblemáticos fue el del doctor Velasco, usted ve en 2014, pero todo esto es una revisión, digamos, del 2012, pero no hay más cosas, ¿cierto? Casos y controles, porque tampoco había ensayos clínicos. Y entonces encontraron ellos en este grupo de pacientes que la cistectomía como tal no mejoró los resultados en las técnicas de reproducción asistida. Entonces eso también nos va dando una claridad de que todo no es igual a cirugía, y que el endometrioma puede afectar las técnicas de reproducción asistida dependiendo cómo lo manejemos. En la parte de ese estudio retrospectivo, lo que hicieron fue aspirar el endometrioma y no aumentaron los folículos de metafase 2, es decir, tampoco hacer punción o cistectomía necesariamente nos va a dar esa implicación positiva. Por lo tanto, la cirugía no tiene beneficio en estas mujeres asintomáticas previa a la fertilización in vitro, ¿cierto? Y no hay estudios que nos hablen, porque el tamaño de ellos no son muy numerosos. Entonces nos falta aclarar qué pasa con ese impacto.
porque los RCT no son tan contundentes porque son con pocos grupos de pacientes. Entonces el beneficio grande pues es cuando son endometriomas grandes por las facilidades que ya dijimos previamente y disminuir la contaminación. Para el 2014, entonces, cistectomía de endometrioma mayores de 3 centímetros, ya sabemos, no es la idea, porque no hay beneficio. Solo cistectomía para dolor, facilitar la punción y el riesgo de malignidad. De pronto la revisión como que es más contundente de este efecto del impacto del endometrioma en estas técnicas, la hace el doctor Hagan y colaboradores, donde podemos ver esta línea divisoria. Y aquí están el grupo de pacientes, digamos, como la balanza. ¿Qué pasa si se llevan a cirugía y qué pasa si se quedan en manejo pues expectante y no hacemos nada? Si se llevan a cirugía, entonces implicaría un mayor daño en el ovario, un mayor riesgo en el momento de la cirugía, un mayor riesgo de falla ovárica prematura, un retraso de pronto en las técnicas de reproducción asistida, una cirugía incompleta. Es decir, como que, ¿qué pasaría si? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si no hacemos nada? Entonces también tenemos problemas. ¿Por qué? Porque entonces este endometrioma está siendo un factor negativo local que ya lo vimos cuando empezamos la charla, en detrimento negativo, tanto en la trompa como lo que hay alrededor de donde está el endometrioma, en el ovario intrínseco, ¿cierto? La posibilidad que se rompa este endometrioma también está presente. Entonces tenemos como unas cosas a favor y en contra, y por eso ese impacto es relativo dependiendo de esa decisión que tomemos. También aquí la palabra contradictoria está presente, y el grupo del doctor Sumaga y colaboradores que sacó este artículo similar del doctor Handel que acabamos de hablar, en el Human del 2015, dice, entonces ¿qué pasa y qué efecto tiene este endometrioma? Entonces baja respuesta, menor número de ovocitos captados, un porcentaje mayor de cancelación, 2 veces más el número de cancelaciones en estos pacientes, aunque él no encontró que se hubiera necesitado utilizar dosis mayores, ¿cierto? Esto que tengo aquí es un historial, no vamos a detenernos, pero ya desde el 94 el doctor Carlos Simón, que trabaja en el Instituto Valenciano de Fertilidad, demostró en uno de sus artículos cómo mujeres que tenían endometriosis y se utilizó banco de huevos y se le formaron bebés y se le implantaron a esa mamá con endometriosis, tenía malos resultados. Y al revés, si pacientes que tenían endometriosis y donaban sus huevos, en mujeres sanas también tenían malos resultados. Es decir, que ese factor de endometriosis, ya sea de la donante o la receptora, afectaba el resultado reproductivo. Pero estamos hablando aquí del 94. Vamos a pasar todos estos años y estamos pues en el 2015, es decir, ya hay una historia donde, ojo, definitivamente el endometrioma sí afecta a estas clínicas de reproducción. Y el artículo del doctor Handel, que es digamos el emblemático, ellos tuvieron un número mayor de pacientes, pero la conclusión grande dice, no hubo diferencia en nacidos vivos, en embarazo ni abortos, o sea, no fueron estadísticamente significativos, a pesar de que el número de ovocitos y cancelación se presentó en los dos lados, pero el recuento de antrales fue menor si había cirugía previa y menor ovocitos captados en el proceso, pero no nos afectó este resultado final, que es como la parte clínica, realmente lo que vemos posterior. Utilizaron dosis de medicamento muy similares y ellos dicen es que lo que pasa es que el ovario contralateral compensa al ovario que está enfermo, entonces digamos que afecta, pero que no es algo tan contundente y sobre todo que no hay unas diferencias en los resultados de bebé en casa. Digamos que esta quedó un poco densa, pero hace como un resumen final como de todo lo que hemos hablado de una manera específica. Pacientes con dolor, deseo de fertilidad y es candidata a técnicas de reproducción asistida, entonces nos vamos para una fertilización in vitro y podemos utilizar algún tipo de medicamento que nos favorezca este proceso. Digamos que estamos hablando aquí en lugares del mundo donde estas técnicas las pueden hacer muy fácil. Nosotros tenemos que ser más cuidadosos con la información, pero estos son protocolos que se manejan o que se podrían manejar, pero de una manera responsable. Pero si la paciente tiene el dolor
estamos hablando, ¿tendrá o no tendrá? No tiene, no tiene deseo reproductivo, entonces un manejo expectante. Pero si no tiene dolor y desea embarazarse, entonces ¿qué hacemos? Decidimos si se va para un in vitro, si son las condiciones lo dan de ese grupo familiar, de esa pareja, y nos iríamos para el in vitro. Pero si no tiene elementos porque no necesita una técnica de reproducción asistida, pues nos vamos para el otro proceso, es decir, estimulación ovárica controlada o estimulación ovárica controlada y la inseminación. Y si la paciente entonces no tiene deseo de fertilidad, pero está sintomática de alguna u otra manera, dismenorrea, dispareunia, entonces usted podría irse por el lado de la laparoscopia, porque ya dijimos que tenía un problema, hacerle la cistectomía y miren, continuar con los anticonceptivos en el tiempo, de pronto siendo como consecuentes con el discurso de evitar unas recurrencias a corto plazo. Y si no tiene estos síntomas dolorosos, pues simplemente lo que hemos dicho, debemos manejar anticonceptivos en los pacientes, personalizando qué tipo de anticonceptivos, porque todo el mundo no necesita las mismas características de anticonceptivos. Digamos que hubo una disrupción de la endometriosis, por decir 10 años atrás, 15. ¿En qué sentido? Ante el paciente con endometriosis estaba con anticonceptivos y seguía con dismenorrea, laparoscopia. Al año volvía, o a los 6 meses, sigo con dolor, o otra laparoscopia, a ver qué pasó. Y entonces en el transcurso de 10 años, la niña con 25, 30 años y ya lleva 8 laparoscopias, o sea, nos ha tocado hacer pacientes con 8 laparoscopias porque esos eran los protocolos que se manejaban antes. Los protocolos ahora son totalmente diferentes, son totalmente opuestos, es decir, solo hacemos laparoscopia en pacientes sintomáticas, hacemos ese diagnóstico porque no tuvo respuesta con unos anticonceptivos iniciales, hacemos una laparoscopia, hacemos un diagnóstico y continuamos con el manejo que queramos con relación a utilizar algún tipo de hormonas y evitar el número de cirugías, es decir, no podemos vivir de laparoscopia en laparoscopia. Entonces, si antes eran 8, ahorita se hace una, de pronto 2, y de pronto esa segunda es cuando ya estamos trabajando en fertilidad, porque nos toca mejorar ese porcentaje de fertilidad, mejorando ese ambiente de donde está la endometriosis. Entonces, ¿qué mensajes tenemos para llevar a casa? El endometrioma está relacionado con infertilidad, ya sabemos, en diferentes escenarios, pero está dependiendo de una manera directa o indirecta. El endometrioma puede disminuir la respuesta ovárica, el conteo de antrales y la hormona mulleriana, pero la edad y la cirugía que se realicen pues tienen un papel muy importante. El tratamiento farmacológico tiene utilidad para mejorar el porcentaje de embarazo. Recuerden que el tratamiento farmacológico depende del camino que escojamos. Tratamiento farmacológico porque no estamos buscando en su momento algo reproductivo y hacer el control de que no haya recaída o recidiva de estos endometriomas, o por el contrario, entonces, hicimos un procedimiento, hicimos la excisión del endometrioma y nos vamos para utilizar medicamentos que estimulen, ¿cierto?, el funcionamiento de ovario, la estimulación ovárica controlada, la inseminación o las técnicas de reproducción asistida. El tratamiento quirúrgico debe ser personalizado y la cistectomía es mejor que la ablación, con menos recurrencia, menor dolor y mayor porcentaje de embarazos. Eso pues también nos queda claro. Y la cirugía debe realizarse si hay dolor y hay difícil acceso a la punción vaginal de los folículos, o sea, al momento de realizar la captación. Y en pacientes con endometrioma, pues la estimulación ovárica controlada y las técnicas de reproducción tienen un papel importante. ¿Qué más podemos concluir? La cirugía puede afectar negativamente la reserva ovárica, debemos individualizar al paciente y tener una excelente técnica quirúrgica para disminuir el daño potencial que puede haber en el ovario. La cistectomía previa a las técnicas de reproducción asistida no mejora los resultados, pero sí el porcentaje de embarazo. Pacientes mayores con reserva disminuida, pues no nos vamos de cirugía, nos iríamos con técnicas de reproducción asistida o, si es el caso, por las circunstancias desafortunadamente económicas, tendríamos que pensar en una inseminación. Pacientes con endometrioma bilateral asintomáticas, pues es mejor hacer una cirugía.
mejor la fertilización in vitro. Endometriomas bilaterales en pacientes asintomáticas, es mejor hacer una fertilización in vitro. Estamos hablando de los pacientes mayores, entonces estos pacientes se van para una fertilización in vitro. Y por la contraparte serían mujeres jóvenes y sintomáticas con buena reserva, o si hay un riesgo de malignidad, pues pensar en la cirugía. Entonces, por último, la mejor decisión debe basarse en una evaluación personalizada, ¿cierto?, e integral de la paciente y de la pareja. Mirar el deseo de embarazo, el estudio de la pareja, una excelente historia clínica, un excelente examen físico, tener en cuenta variables importantes como la edad, la reserva ovárica, el factor masculino, hacer una cirugía oportuna en manos expertas cuando esté indicada y optimizar pues lo que nos acompaña siempre en reproducción, la baja y la alta complejidad dependiendo de las circunstancias personalizadas de cada familia. Muchas gracias.